Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con nuestro curso de hermenéutica. Ustedes saben de que pues es imposible las clases virtuales. Entonces estaremos compartiendo estas clases de esta manera, ¿verdad? Así que vamos a continuar. Ayer tratamos de conectarnos por Zoom, pero fue un poco difícil, ¿verdad? Y esperamos que por medio de este video pues ustedes puedan apoyarme en verlo y en analizar esta información. Vamos a hablar sobre los intérpretes judíos y los apóstoles. ¿Por qué vamos a hablar de los intérpretes? Porque necesitamos conocer cómo el intérprete judío analizaba y explicaba la Sagrada Escritura. La interpretación de las Escrituras tiene una historia larga. Los levitas que ayudaron a Esdras son el primer grupo de intérpretes que la Biblia menciona. Esto fue después de que Esdras llevó de regreso al segundo grupo a Jerusalén desde Babilonia en el año 457 a.C. Aquí el pueblo ya no hablaba el idioma hebreo. Recordemos de que ellos estuvieron 70 años en cautiverio y ellos adoptaron el idioma arameo. El idioma arameo era el idioma caldeo o el idioma babilónico, y ellos al estar allá, pues esta lengua, este idioma se volvió su idioma ya oficial, parecido al inglés, ¿verdad? De modo que cuando Esdras tuvo que leer en público las escrituras al pueblo, estos levitas tenían que interpretarla. Lo tenemos ahí en Nehemías 7, del versículo 8, y usted puede analizarlo, ¿verdad? Es probable que los levitas interpretaran y explicaran las escrituras. Por lo tanto, este es el comienzo del Targum, que es una traducción y es una interpretación del Antiguo Testamento por los rabinos, que son los maestros judíos. O sea, siendo más específicos, las primeras traducciones de la palabra del Señor ya del Nuevo Testamento lo vemos en Nehemías, en Esdras, y también podemos tomar como referencia Zacarías y Ageo, porque esos son los profetas post-exilio. Cuando el pueblo regresa del cautiverio, ellos ya venían con otro idioma, con otras costumbres, y es ahí donde se necesitaba que los intérpretes, que los predicadores, que las personas a las cuales Dios había levantado como intérpretes de la Biblia, pues comenzaran ese trabajo, ¿verdad? O sea, la importancia. Desde ahí comenzamos a ver el antecedente de los intérpretes. En el judaísmo rabínico en Jerusalén, se usaba la ley de Moisés para mantener puros a los judíos. El judaísmo rabínico era el judaísmo que enseñaba que los rabinos, el centro del judaísmo rabínico estaba en Jerusalén y en Judea. Los rabinos enfatizaban obediencia a las escrituras, especialmente a la Torá. Ahí está la explicación, ¿verdad? La Torá son los 5 libros de Moisés, o como se le conoce actualmente como el Pentateuco. Como vimos antes, Esdras usó las escrituras para mantener el judaísmo puro y libre de la influencia de los samaritanos y paganos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran las otras 10 tribus de Israel, el reino del norte, ¿verdad? Que se apartó y se terminó mezclando en el cautiverio con los asirios, ¿verdad? Ellos ahí se mezclaron y dejaron su sangre real, y por eso se le conoce samaritanos, ¿verdad? Una mezcla entre israelita, entre el pueblo de Dios con lo pagano. Y el problema es que cuando el pueblo regresa, ellos regresan o sea, confundidos con muchas situaciones, y los samaritanos y las naciones que estaban alrededor de Jerusalén, ellos trataban de influenciarlos con malos pensamientos, y es ahí donde nosotros vemos a Esdras llevando al pueblo a la palabra. Asimismo, los rabinos enseñaban al pueblo a asirse de su fe cuando se veían ante la presión de las culturas griegas y romanas. Las enseñanzas de los rabinos fueron recopiladas en varias formas. Los primeros rabinos judíos produjeron 2 tipos de enseñanzas: el halaká y el alajá. Esto estamos hablando de comentarios, ¿verdad? Como catecismos que ellos fueron haciendo para que el pueblo no perdiera su fe. Alajá significa de naturaleza legal.
Contenía leyes y principios religiosos para cada parte de la vida, incluso ritos, vida familiar, vida personal y relaciones con el gobierno y no con los judíos. Estas reglas halakha se basaban en leyes del Antiguo Testamento. Agahá usaba historias y proverbios del Antiguo Testamento para explicar las escrituras y edificar a los lectores. Por ejemplo, los judíos contaban historias de la Pascua, de Éxodo 13, mientras celebraban, y esta era una forma poderosa de interpretación judía. O sea, el halakha era más que todo la vida civil, lo que se hacía a diario, parecido a las leyes que tenemos hoy en nuestro país, ¿verdad? Que gracias a Dios algunas todavía mantienen ciertos preceptos de la Biblia, ¿verdad? Y el halakha era ya directamente a lo bíblico, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros cuando predicamos, ¿verdad? Que predicamos Antiguo Testamento, hacemos una relación entre versículos, ¿verdad? Porque recordemos que una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. No se le olvide eso. La Biblia es su propio intérprete. El siguiente grupo de intérpretes que encontramos son los apóstoles del año 30 al 95 después de Cristo. Los apóstoles interpretaban las profecías sobre el Mesías que se cumplieron en Jesús. Encontramos esas interpretaciones en los evangelios, principalmente, ¿verdad? Y en las enseñanzas que ellos dan en el libro de los Hechos, y luego los que escriben después, Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ¿verdad? Que ya son las cartas y el libro de Apocalipsis. Los apóstoles interpretaron tipos, señales y sucesos del Antiguo Testamento que señalaban hacia el nuevo pacto. Los apóstoles interpretaban las escrituras de una manera literal, clara y directa. Ojo con esto. Los apóstoles interpretaban la escritura estableciendo principios y aplicaciones basados en pasajes bíblicos. Ahí nosotros vemos el método literal, porque recordemos que cuando ellos predican, el Señor Jesús tenía poco tiempo de haber ascendido. O sea, había un recuerdo claro de quién era el Señor. A muchas personas que eran miembros de las iglesias donde Dios predicaban, donde eran escritos las cartas y los evangelios, algunos tal vez habían sido testigos, otra persona les había contado sobre la vida de Cristo. Entonces había una forma fácil de aplicar literal la profecía, el mensaje que nos daba el Antiguo Testamento y ahora la nueva revelación que era el Nuevo Testamento. O sea, aparte de que ellos recibieron el mensaje, ellos lo interpretaban y lo llevaban directamente a el destinatario, ¿verdad? Si era la iglesia, si era los israelitas, a donde el mensaje fuera, ¿verdad? O a los gentiles, el mensaje iba directo. Hablemos un poquito de los padres de la iglesia. Ya hablamos primero de cómo interpretaban en el Antiguo Testamento, cómo interpretaban los apóstoles, ahora los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron líderes que surgieron después que los apóstoles murieron. Recordemos que el último apóstol en morir es Juan. Y después de Juan comienzan a surgir los padres apostólicos. Los padres apostólicos y los líderes de la iglesia inmediata, ¿qué dice? Después de los apóstoles, del año 100 a 150. Vamos a ver ahí primero. El primero que encontramos es Clemente de Roma, y fue el más conocido de los primeros padres de la iglesia. Dijo que el Antiguo Testamento tenía tipos que ni Jesús ni los apóstoles mencionaron. Bueno, recordemos que este ya es un intérprete, ¿verdad?, que surge después. O sea, no quiere decir de que, aunque ellos fueron padres, ellos se equivocaron, ¿verdad? Y él en su interpretación bíblica, él decía que Jesús y los apóstoles mencionaron algunos tipos del Antiguo Testamento. Luego sale Ignacio. Consideraba a Cristo como el centro de la Escritura. En sus escritos, él advierte de un tiempo futuro cuando los creyentes serían mártires. Escuche, porque él, aparte de la interpretación que le da la Escritura, él da una profecía. O sea, él anuncia que los mártires, o sea, que los cristianos futuros iban a ser perseguidos, iban a ser mártires. Y justamente se cumplió. Se cumplía desde la iglesia apostólica y el circo romano, todo lo que pasó, y luego la Edad Media, donde hubieron muchas muertes, ¿verdad?, de parte de la Iglesia Católica. Aún en nuestro tiempo todavía hay mártires, ¿verdad? Luego, después de estos padres, surgieron otros.
Y estos se dividieron en dos escuelas. La escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. Estamos hablando de intérpretes, ¿verdad? Eso sucedió aproximadamente en el año 150 al 400 después de Cristo. La escuela alegórica de Alejandría se extravió al enseñar que un versículo podía tener 3 o 4 significados. Ojo con esto, porque esta escuela alegórica le ve a todo, imagen a todo, le ve un porqué. Creo que es fácil entenderlo con los predicadores neopentecostales de nuestro tiempo, ¿verdad? Con la predicación actual, que utilizan mucho el método alegórico, ¿verdad? Tratar de encontrar el significado a todo. Clemente de Alejandría enseñó entre el año 190 al 203 y tenía gran influencia en el método de interpretación ahí. Como Filón buscó tratar un puente entre la iglesia y el mundo. Seguimos viendo errores, ¿verdad? O sea, tratar de encontrar como que una unión entre el mundo y iglesia. Muy fácil que usted lo mire hoy, ¿verdad? Luego en el año 185 a 254 encontramos a Orígenes. Fue otro erudito de la escuela en Alejandría. Él sabía bien el idioma hebreo. Orígenes enseñaba que el texto de la escritura con frecuencia escondía, escuche, verdades eternas. Qué difícil, ¿verdad? Vámonos a la Edad Media. De la Edad Media hasta la Reforma, hasta Martín Lutero. La tradición, este es un problema, fíjense, porque la tradición fue una norma guía para interpretar la escritura durante la Edad Media. Pregunto, ¿ustedes saben cuál es la tradición? Recordemos que la tradición era una forma como interpretaban el Antiguo Testamento los escribas del tiempo de Jesús, ¿verdad? Ellos agregaban otras cosas a la escritura. Por eso hay que tener cuidado, pero no quiere decir que estos eruditos que ahorita vamos a ver fueron malos. Recordemos que no había comentarios bíblicos, no había tanto como hay ahora, ¿verdad? Entonces ellos hacían lo que podían. La Edad Media, después de que cae Roma en el año 476 hasta el año 1450, es decir, los eruditos interpretaban la Biblia de la misma manera que la habían interpretado sus antepasados. Apoyaban los puntos de vista de los padres que la iglesia transmitieron por siglos y tuvieron cuidado en enseñar exactamente lo que habían recibido. Muchos creían que cada pasaje de la Biblia tenía 4 significados. En la Edad Media había una rima que describía los 4 significados de 4 versículos. Escúchalo cómo interpretaban ella. La letra nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. La alegoría nos muestra dónde se esconde nuestra fe. El significado moral nos da las reglas de la vida diaria y la analogía nos muestra dónde terminará nuestra lucha. O sea, ahí pasaban ellos su interpretación. Recordemos que en nuestro tiempo actual, nosotros los teólogos pentecostales asambleístas, nosotros utilizamos el método gramático histórico. Creo que se lo memoricen. Método gramático histórico. No el método sucedió bonito y tal vez funcionó en ese tiempo, ¿verdad? Pero ahora pues tenemos más formas de estudiar, más información. El método histórico de interpretar la escritura da demasiado énfasis en ¿qué? En el pensamiento y muy poco a la devoción. Entre los principales exponentes o nuestros traductores tenemos a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un intérprete del año 1225 a 1274. Él fue un famoso teólogo de este periodo. Él escribió la Summa Teológica, que resume los 3 siglos anteriores de estudio bíblico y teológicos. Su obra llegó a ser el resumen de lo que creía la Iglesia Católica desde sus tiempos. Fíjense que Santo Tomás de Aquino, él es considerado, aparte de un teólogo, un filósofo. Y Santo Tomás de Aquino es uno de los hombres más respetados por la filosofía actual. O sea, si ustedes han estudiado en la universidad, no me van a mentir que no han escuchado hablar de Santo Tomás de Aquino, su ética, sus pensamientos, ¿verdad? El detalle es que la interpretación bíblica que este hombre dio llegó a sembrar las bases de lo que hoy es la Iglesia Católica. O sea, no estaba tan bien en algunas cosas. Luego encontramos a Juan Wycliffe. Él también fue otro cura. Él fue cura. Pero Juan Wycliffe se le es conocido como uno de los reformadores del cristianismo actual. O sea, gracias a Juan Wycliffe se motivaron otros hombres a apartarse del engaño y la mentira.
y él fue uno de los que inspiró muchos años más adelante a Martín Lutero. Juan Wycliffe es un ejemplo de alguien que usó el método literal. Él preparó el camino hacia el periodo de la Reforma. Creía que el significado de la Biblia era directo, no oculto. Él es famoso por su libro In the Truth of Scripture, en la verdad de Escritura, publicado en 1378. Para Wycliffe, el conocimiento humano no se podía comparar con la Escritura. Él decía que el propósito de la lógica era defender la Biblia. Impresionante, ¿verdad? El pensamiento de Juan Wycliffe. Se debía defender la Biblia. O sea, la traducción de ella fue muy diferente a la de los personas que lo hicieron antes. Erasmo de Rotterdam, humanista cristiano, 1466-1536. Erasmo produjo una traducción griega del Nuevo Testamento. O sea, encontramos de los primeros ya traductores. Él traduce una traducción griega del Nuevo Testamento. Luego, el famoso Martín Lutero, 1438-1546, rechazó la idea de que cada versículo podía tener 4 significados. En su lugar enfatizaba que cada versículo tiene un solo significado, con muchas aplicaciones. Ojo con esto, cada versículo tiene un significado con muchas aplicaciones. También afirmó el derecho de cada creyente para interpretar la Biblia. Para ayudar a los creyentes, Lutero preparó una traducción de la Biblia al alemán. Antes de esto, la versión católica de las Escrituras era la Vulgata latina, que la gente común no la podía leer, ¿verdad? ¿Qué pensamiento es de este hombre? Luego nos pasamos al periodo posreforma hasta nuestro periodo actual. Al primero que encontramos aquí es a Jacobo Felipe Spinner, 1635-1705. Él era un pastor alemán y un líder pietista. Él planeaba grupos de estudio bíblico y reuniones de oración. Spinner enseñaba la necesidad de convertirse y de tener una relación personal con Cristo. Él dirigió a los creyentes a estudiar la Biblia con esmero y aplicarla al corazón y a la vida. Él era un hombre muy espiritual, ¿verdad? Recordemos que uno de los objetivos de él era estudiar la Biblia, no solo para tener un conocimiento, sino para que la aplicáramos al corazón y la vida. Luego el famoso Juan Wesley, ¿verdad? Pecadores en las manos de Dios. ¿Se han escuchado de ese mensaje? También tuvo contacto con el pietismo. Comenzó con un movimiento que llegó a ser conocido como el metodismo en Inglaterra y Norteamérica. Wesley buscaba recuperar la santidad personal a través del estudio de la Biblia, la oración y el Espíritu Santo. Él llevó a 250,000 personas a una relación personal con Cristo y estableció grupos para dirigir creyentes hacia la madurez. O sea, este fue un gran hombre de Dios. Muchas de nuestras doctrinas están inspiradas en lo que él predicó y la iglesia nazareno ve en Juan Wesley lo central de sus doctrinas, ¿verdad? O sea, es un hombre de Dios. Jonathan Edwards, quiero corregir algo, no fue Juan Wesley el autor del famoso sermón Pecadores en las manos de Dios, sino fue Jonathan Edwards. Él fue el que predicó ese famoso mensaje. Él fue el líder del pietismo más conocido en Norteamérica de su tiempo. Él enfatizaba la teología de vivir a diario por la verdad bíblica. O sea, lindo eso, ¿verdad? Y luego nosotros encontramos ya el periodo moderno, 1800 al presente, encontramos a los liberales y conservadores. Los liberales, los que ya empezaron a introducir reglas mundanas a la teología, y los conservadores, ¿verdad? Que es más que todo donde está nuestra doctrina, mantener la santidad, el cuidado, el balance. Entre estos tenemos a Karl Barth, el famoso teólogo Karl Barth, y Rudolf Bultmann. Estos dos son uno de los... tienen las teologías más famosas de nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, aún los grandes pensadores respetan las dos teologías de estos dos hombres de Dios. Y luego, para ir finalizando, tenemos a Stanley Horton, creo que lo conocemos, ¿verdad? Es uno de nuestros principales teólogos, junto con Bill Pirman, la teología de Horton. Tenemos a Roger Coley, a Donald Stems, a Wesley Adams, que ellos tienen mucho que ver en la Biblia pentecostal, que se le conoce como vida plena, y también a los estudios que hoy conocemos como de la serie de Fe y Acción, ¿verdad? O sea, Stanley Horton, Ruben Coley, Donald Stampfel J. y Willie Adams son los teólogos hasta nuestro momento los más reconocidos por Asambleas de Dios.
Así que nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes. Les pido que miren este video porque les voy a hacer algunas preguntitas para el examen de aquí. Así que Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y en unos momentos nos vamos a ver nuestra siguiente hora de clase. Dios les